Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo amanecen? Eh, Hoy voy a hacer un directo hablando del signo de Libra en el mes que estamos. Y para los que no saben, la astrología tiene mucho que ver o casi todo que ver con la mitología, también con la religión, pero mucho con la mitología. Por eso los planetas astrológicos tienen nombres de dioses. Acuérdense que los planetas son personajes de nuestra psique o de nuestro inconsciente, ¿sí? Venus, lo que nos gusta o lo que nos produce amor o placer. Mercurio, la forma en que pensamos y nos comunicamos, en fin. Y los dioses mitológicos pues también eran esos personajes que pues digamos que manipulaban nuestro destino. Pues ¿quién? Venus, que lo hacía enamorarse a uno. Mercurio, que lo hacía decir X cosa o pensar X cosa. Marte, que lo hacía pelear con X persona, ¿sí? Entonces, entonces por eso la astrología tiene mucho que ver con la mitología. Y hoy quiero contarles una historia mitológica referente al signo de Libra. Por cierto, el signo de Libra es el único signo que tiene un símbolo inanimado, que es la balanza. Ya el otro día hablé de eso. La balanza tiene que ver con el punto de equilibrio de la naturaleza en el equinoccio de otoño o de primavera, en este caso pues Libra en otoño, donde la luz y la oscuridad están en equilibrio. 12 horas de luz y 12 horas de ausencia de luz o de noche, que implica un punto de equilibrio exacto en el equilibrio del ciclo de la naturaleza. Entonces, pues nada, pasemos a contarles un poquito cómo es para que entiendan un poquito cuál es la simbología, los de Libra, del signo de Libra, o incluso acuérdense que todos tenemos Libra en nuestra carta natal. Entonces uno puede ser de signo solar Libra o tener mucho de Libra en la carta. Entonces eso también le sirve para las personas que de alguna manera tienen muy fuerte a Libra en la carta natal. Entonces esta historia es para explicar un poquito desde la razón por qué se dice que los libranos les cuesta mucho decidir, tomar decisiones. En primer lugar, pues porque como la balanza tienen que sopesar pues muchas cosas para llegar, digamos que a una respuesta donde todas las partes involucradas estén en equilibrio y pues digamos que queden contentas o con su parte cada uno. Por eso tiene que ver con la balanza de la justicia, ¿sí? Y con el equilibrio de las cosas. Pero hay una historia que se llama El juicio de París, mitológica, que nos habla de ese tema. Entonces, eh, había una vez una fiesta en el Olimpo, ¿sí? Donde estaban pues todos los dioses, Júpiter, eh, Marte o Ares, Venus, Afrodita, Venus que es Afrodita, Hera, Atenea, bueno, en fin, estaban todos los dioses del Olimpo en una super fiesta y no invitaron a una diosa. Y la diosa pues se puso bravísima y entonces para vengarse fragó un plan. Esa historia, por cierto, mmm, sale contadita en la película esta de Maléfica con Angelina Jolie, que es el detonante de la historia, ¿sí? No sé si se acuerden, pero creo que era la fiesta del nacimiento de la princesa. No invitaron a una diosa y esta diosa eh, maldice a la princesa y que le va a pasar algo en un futuro, ¿sí? Es la misma historia. Entonces no invitaron a la diosa de la discordia y la diosa de la discordia pues bravísima porque no la invitaron, decidió sembrar la discordia entre las diosas y dejó en la portería del Olimpo una manzana que decía entréguesele a la más bella, ¿sí? Y pues obviamente cuando llegó la manzana con el mensaje, pues las tres diosas, Afrodita o Venus, Hera y Atenea, pues empezaron a pelear por la manzana diciendo que que una era la más bonita, que la otra era la más bonita, y empezaron a involucrar a los otros dioses. Entonces unos dioses decían que la más bonita era Venus, otros que decían que era Hera, y empezó a formarse una gran pelea y una gran discusión hasta que le dijeron a Júpiter, que era el dios de los dioses,
digamos que por quién se decidía. Y Júpiter estaba casado con Hera. Entonces él dijo, no me voy a meter en este bollo, porque donde yo llegue a decir que Venus o Atenea es la más bonita, pues mi esposa se me pone bravísima, pero si digo que ese era pues Venus, entonces también pues se pone brava conmigo. Bueno, entonces en fin, entonces él dijo no, muy sabiamente dijo, voy a nombrar al Don Juan de la época, que era un humano, París, a que dirima, eh, digamos que está, o que juzgue quién finalmente es la más bonita y le entregue la manzana de oro que había dejado la diosa de la discordia a esa diosa. Entonces obligaron a París, a través de Mercurio, a que dijera quién era la más bonita. Y él pues muy diplomático dijo, no, pues todas son divinas, las tres son muy bonitas, entonces yo le daría un pedacito de la manzana a cada una. Y pues obviamente las diosas se emberracaron y dijeron, no, olvídese, usted tiene que decidir, esto no se puede quedar en tablas, aquí la diplomacia, déjela para un lado, aquí necesitamos que usted diga quién es la más linda. Entonces pues lo pusieron, digamos que en aprietos, porque pues París era un hombre muy diplomático, armónico, y finalmente como era el Don Juan de la época, pues buscaba la belleza en todo, ¿sí? Entonces, hay varias historias o varias versiones. Una dice que él entonces empezó a exigirle, o les, de alguna manera muy diplomática, les dijo a las diosas que qué le ofrecían a cambio de que les entregara la manzana. Entonces, Hera le dijo, no me acuerdo exactamente qué, pero Hera le dijo, creo que lo hacía el emperador más grande de toda la historia de la humanidad. Después Atenea Atenea, que era la diosa de la sabiduría y de la guerra también, de la guerra sabia, lo prometió hacerlo el guerrero más famoso de la humanidad y el hombre más sabio de la tierra, ¿sí? Y por último, Venus o Afrodita, pues que sabía de la debilidad de este hombre por la belleza, dijo sencillo, yo le ofrezco la mujer más preciosa de la tierra. Entonces cuando le dijo eso a París, París dijo, uy, pucha, me suena, pero Helena, que era la mujer más bonita de la tierra en esa época, estaba casada con un griego, creo. Y entonces Atenea le dijo, no se preocupe, si yo le prometo eso se lo va a cumplir. Y si usted me da la manzana y dice que yo soy la más bonita, pues yo le doy la mujer más bonita de la tierra. Pues París no lo pensó dos veces, juzgó o decidió que la mujer más que la diosa más bonita entre las tres diosas era Venus y le entregó la manzana. Una decisión un poquito tomada sí, por el gusto, por la armonía, por la estética, sí, dejando a un lado a Atenea, que era la sabiduría, y a Hera, digamos que pues que representaba otros valores. Y bueno, pues gracias a esa decisión, digamos, estética y armónica, de dejarse llevar por el gusto personal, pues se armó precisamente la guerra de Troya después, donde los troyanos, el pueblo de París, fue destruido, ¿sí? Porque Venus raptó a Helena, se la llevó a París, a Troya, y pues obviamente el esposo de Helena se puso bravísimo y se armó la guerra de Troya. Entonces, simbólicamente, ¿esto qué significa para la gente de Libra? Hay veces la incapacidad de decidir, ¿sí? Porque quieren tenerlo todo, de alguna manera. Y saben que si se deciden por algo, pues se quedan sin las otras dos cosas, por un lado, ¿sí? Es decir, si deciden con la razón, pues se quedan sin el amor o el afecto. Si deciden con el amor, pues la razón se queda por el otro lado. Y finalmente, entonces, como no pueden lograr ese equilibrio, muchas veces se demoran en decidir las cosas y la vida o los demás terminan decidiendo por ellas. ¿Y qué pasa? Digamos, ¿cuál es la lección de esto? Que finalmente, independientemente si uno elige o no, habrán consecuencias. Y es mejor asumir o arrepentirse de las decisiones que uno hace y no asumir las consecuencias de las decisiones que hacen terceros o la vida por nosotros, ¿sí?
Entonces, por eso, esa es una de las grandes lecciones de los libranos o de la gente que tiene mucho Libra en el zodiaco, ¿sí? Y que en últimas se podría decir que como París escogió a Venus, que es el planeta regente de Libra, en últimas pues se deciden siempre por el gusto personal y por la belleza, ¿sí? Porque Libra finalmente es, acuérdense que simboliza, digamos, el atardecer del año, que es de los momentos más bonitos del año, donde el clima está perfecto, donde todo está en armonía, donde el atardecer se ve divino, donde salen los enamorados a ver el atardecer, en fin. Entonces, los libranos de alguna manera siempre se dejan llevar por sus gustos personales. Venus, acuérdense que es la autovaloración, lo que a mí me gusta y me da placer en la vida, ¿sí? Pero lo que me gusta y me da placer en la vida hay veces cambia. Es variable, no siempre no es constante, no es eterno, ¿sí? A uno le gusta una cosa hoy, le gusta de pronto una cosa mañana. Y por eso, incluso también se dice que los Libra, en especial, sí, los hombres y las mujeres Libra, tienden a ser muy indecisos también en el amor y que pueden tener, digamos, varias parejas en remojo, porque no saben, porque quisieran tenerlas todas pero no pueden, y a veces no saben decidirse, ¿sí? Y un día les gusta una, después de otro día les gusta otro, ¿sí? De hecho, como Libra también es el signo de las relaciones, acuérdense que Libra es el signo del equilibrio, y en la carta natal o en la astrología simboliza el símbolo de las relaciones, porque Aries es el inicio del ciclo, que es yo soy, representa al ego, al yo soy, y Libra, que 6 meses después, es decir, el signo opuesto, es yo soy con el otro, ¿sí? Entonces, depende de muchas cosas de la carta natal, por eso es muy importante hacerse la carta natal y no saber solo el signo de nacimiento, pero sí suele haber, digamos, separaciones en la gente que nace en el signo de Libra, o en la época donde Libra reina en la naturaleza. Bueno, esto es lo que les quería contar para que entiendan un poquito desde la razón qué es ser Libra, porque uno, pues, no sé, en los horóscopos, en cualquier lado le dicen, no, Libra es esto, Libra es lo otro, pero es chévere entender por qué Libra representa lo que representa y por qué finalmente da características de esas personas regidas o por Venus o por Libra, aunque tiene muy fuerte Libra en su carta natal, y entender finalmente por qué, pues por medio de la mitología se explica un poco esos personajes internos de la psique, que son los que definen, digamos, que los destinos de las personas. En este caso, Venus, que es el planeta del amor, ¿sí? Son personas enamoradas del amor, ¿sí? De la belleza, de la armonía. Entonces, Venus, pues rige a los libranos en ese sentido y de alguna manera que lleva los hilos del destino de ellos, ¿ok? Eso es lo que dicen, o eso es, digamos, esa, ¿cómo se llama? Esa mala concepción que se tiene sobre la astrología, que entonces uno está, ya el destino está escrito y que uno no tiene, digamos, que influencia sobre el destino. Pues en cierta parte es verdad, porque es que los que manejan nuestros destinos son esos personajes de la psique. Pero al nosotros hacerlos conscientes o conocerlos, pues uno empieza a dominarlos a ellos y ellos no a uno. Uno empieza a dominar sus deseos, sus impulsos, que es Marte, su excesiva racionalidad, que es Mercurio, sus temores o limitaciones, que son Saturno, los excesos, que son Júpiter. Entonces, pues, eso para que lo tengan en cuenta. Nona Mona me dice, hola, quiero saber sobre Capricornio, gracias. Otro día hablamos de Capricornio y estamos hablando de Libra. Andrés Mesa, un saludo desde Londres, lo mismo para la audiencia de tan hermoso país europeo. Y bueno, listo. Eso es lo que les quería contar. Recuerden que para saber, digamos, dónde tienen ustedes a Venus, ese personaje interno del amor, de los deseos, de lo que me gusta, del planeta de la autovaloración, y para saber qué tienen también en el signo de Libra y qué significa Libra y Venus para ustedes, los invito a hacerse la carta natal. Acuérdense que la carta natal es el mapa de la vida de la persona, el mapa de probabilidades de la vida de la persona, es un mapa atemporal, es decir,
Nos habla del pasado, del presente y del futuro. Como lo dicen todas las religiones, los grandes sistemas de pensamiento, y lo que la ciencia actual está llegando es que vivimos en un eterno presente. El tiempo no existe. Todas, digamos que vivimos en un campo de probabilidades que se manifiesta en ciertos momentos, pero el tiempo es eterno, ¿sí? El tiempo, la medida del tiempo como nosotros nos conocemos, es digamos que un sistema de referencia para nosotros para saber de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde vamos, ¿sí? Pero es una medición inventada por el humano, ¿ok? El tiempo es eterno y en ese sentido, pues es un campo de probabilidades que se manifiesta en ciertos momentos. Entonces, por eso la carta natal es un viaje en el tiempo. Se puede ir al pasado, al presente o al futuro. Como lo dice la ciencia también, vivimos en múltiples realidades o hay multiversos. Ya se sabe que no hay un solo universo, sino hay multiversos donde en el mismo instante están pasando infinitas cosas, ¿sí? Que se materializan, pero pues nosotros solo, digamos que experimentamos esta en este momento, en esta realidad. Y bueno, y entonces al conocer esa carta, acuérdense, al conocer esa carta, pues conocen su camino. Es la máxima guía que no limita, ni es una camisa de fuerza, al contrario, es simplemente una guía para explotar mejor lo que somos, conocer qué nos vamos a encontrar en el camino, ¿sí? Y de esa manera, pues digamos, sacarle mucho provecho, mucho más provecho, mejor provecho a nuestra existencia. Una manera muy concreta de entenderlo, para qué sirve, para qué es útil la astrología o la carta natal, es compararlo con que uno le invita a una finca y de repente cuando uno está saliendo, uno prende el radio y se da cuenta que hay un derrumbe. Entonces pues uno decide si se va para la finca, si investiga o dicen que de pronto hay un desvío y pues uno coge por el desvío, así se demore 2 horas más, o si arriesga a coger camino o decide pues no me voy a la finca y espero el otro fin de semana cuando el derrumbe ya no esté. Entonces para eso es la astrología, para conocer ese camino, conocer cómo va, qué puede llegar a pasar, qué se puede encontrar a uno y qué herramientas tiene para llegar a donde tenga que llegar. Entonces eso es todo por hoy. Cualquier pregunta me pueden contar. En mi página astrologiasebastianaguirre.com encuentran un artículo muy chévere de Venus, que es el planeta de Libra, y del signo de Libra para que los lean. Son muy chéveres, muy corticos, muy concretos. Y bueno, me pueden escribir a mis redes, me pueden escribir a mi página de Facebook. Por Instagram también me pueden escribir, o por la página, si quieren saber más del tema, o si quieren pedir su carta natal y conocerla, o saber qué es ese tema y entenderlo un poquito más. La gente le tiene mucho respeto al tema y mucho tabú, pero la astrología es ciencia. La ciencia está llegando a las conclusiones que la astrología sabe hace miles y miles y miles de años. Miles no son 10.000, miles son, no les voy a contar porque se asustan, porque hay historia de la humanidad escondida, pero la historia de la humanidad lleva miles y cientos y miles de años, incluso millones. Entonces, nada, bienvenidos a que me pregunten. Si tienen dudas sobre la carta natal, me pueden preguntar y anímense a conocer el mapa de su vida, su carta natal.